La Iglesia Evangélica Libre Central presenta Un momento con la palabra, con el pastor maestro Guillermo Anse. Dios les bendiga, que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Siguiendo con la serie del libro de Gálatas, continuamos con el capítulo 4, verso 8 al verso 20. Y la enseñanza es una exhortación a no volver a los errores doctrinales contrarios al Evangelio. Hay un proverbio que dice: un perro vuelve a su vómito y un cerdo recién lavado vuelve a revolcarse en el lodo. Pero una persona que cree en el Evangelio de Jesús no puede volver a las falsas enseñanzas. Pablo decía que era ministro de un nuevo pacto del Espíritu y no de la letra, la escritura o la ley. La letra mata, mas el Espíritu vivifica. En 2 Corintios 3:6 el apóstol enseña estas verdades. Así que él era ministro de un nuevo pacto del Espíritu y no de la letra o de la ley. En este pasaje del 8 al 11 encontramos una primera verdad: la preocupación por los que quieren alejarse del Evangelio. Vemos un pasado y vemos un presente. En el verso 8, en el pasado, sin conocer a Dios, servían a religiones contrarias al Evangelio. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Servías al paganismo, dice aquí la palabra del Señor. En el verso 9 al verso 10 encontramos el presente. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. En estos versos vemos que en el presente, teniendo ya ellos una relación con Dios, querían volver a servir a otra religión. En este caso ya era el judaísmo. Antes de convertirse servían al paganismo, y ahora, después de ser cristianos, querían volver al judaísmo. Y tanto el paganismo como el judaísmo eran religiones que eran adversas al evangelio que el apóstol Pablo estaba predicando. En el verso 11 entonces Pablo dice: me temo de vosotros que haya trabajado en vano. Pablo tenía un temor, es decir, el temor a haber trabajado o haber perdido el tiempo en la enseñanza que le dio a los Gálatas en el verso 11. Entonces vemos que del 8 al 11 vemos esta preocupación del apóstol por aquellos que quieren alejarse del evangelio. En segundo lugar, del verso 12 al verso 16 encontramos el pensamiento de cambio en las personas por decirles la verdad. Vemos que hay personas que cuando se les plantea la verdad o se les predica la verdad contraria a los errores doctrinales que tienen, cambian de actitud hacia las personas que le están diciendo el mensaje correcto. Vemos del 12 al verso 14 unas actitudes de amor o actitudes de amor que existen o existían entre todos. Vemos aquí al líder reflejado, el liderazgo hacia los creyentes. En el verso 12 dice: os ruego, hermano, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros, o yo me hice como ustedes. Vemos aquí la actitud del líder hacia los creyentes. El apóstol Pablo se hizo
hacia los gentiles como ellos eran, sin importar que él tenía ciertas costumbres en el judaísmo, pero él se hizo hacia ellos para ganarlos para nuestro Señor Jesucristo. Y vemos la actitud que tuvieron los creyentes hacia Pablo, o los gálatas tuvieron hacia Pablo cuando Pablo estuvo visitándolos en el verso 3 y verso 14. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Se menciona que Pablo tuvo algún tipo de enfermedad, y en medio de esa enfermedad, dice el verso 14, no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios y como a Cristo Jesús. En medio de la enfermedad, los gálatas no despreciaron a Pablo y lo trataron como a un ángel o como al mismo Jesús. Al hablar del tipo de enfermedad que el apóstol Pablo pudo haber tenido, algunos dicen que era una posible malaria, porque en ese tiempo existía mucho esta enfermedad. Otros dicen que era un tipo de epilepsia. En el verso 14 utiliza la palabra desechasteis, del griego ektuo, que es escupir. Esta práctica de escupir en la cara a un epiléptico para alejar el espíritu de enfermo de la persona. Cuando una persona epiléptica era conseguida en la calle, había una costumbre donde le escupían a la cara, que era para alejar el espíritu epiléptico de esta persona. Quizás, posiblemente, el apóstol Pablo pudo haber sido que tenía epilepsia, porque esta palabra desechaste era tratada en el verso 14 como una persona que se le escupía en la cara porque tenía condiciones epilépticas. Pero otra verdad es que algunos dicen que era una enfermedad de los ojos. Es decir, aquí en el verso siguiente dice que si hubiese sido posible te hubiese sacado los ojos para dármelos, dice Pablo. Es decir, algunos plantean que la enfermedad que Pablo tuvo era una enfermedad de los ojos, y la cual lo llevó a desviarse y quedarse un tiempo con los gálatas y compartirles el mensaje del evangelio. Yo estoy más de acuerdo con esta posibilidad de que es una enfermedad de los ojos. Entonces vemos esta gran verdad. Es decir, el amor o la actitud de amor entre todos del líder o Pablo hacia los creyentes, y de los creyentes o de los gálatas hacia el líder en medio de la enfermedad. Pero en el verso 15 y 16 vemos que hubo un cambio de actitud, simplemente porque el apóstol Pablo les dijo la verdad. Cuando el líder predica la verdad, cuando el líder anuncia la verdad del evangelio, pueden existir personas que cambien de actitud por no aceptar la verdad que se les está predicando. Vemos en el verso 15, dice, ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubiese podido, hubiera sacado vuestros ojos para dármelos. Y el verso 16 dice, me he hecho pues vuestro enemigo por decirles la verdad. Entonces vemos aquí unas preguntas que se desprenden. Hubo un cambio del rostro. ¿Dónde está la alegría y la gratitud que antes tenían los gálatas? Y un cambio de carácter. ¿Acaso me volví vuestro enemigo por decirles la verdad? Simplemente lo que Pablo les estaba diciendo era que estaban coqueteando con falsas enseñanzas que los estaban alejando de Jesús. Y el apóstol Pablo no podía callar y tenía que decirles la verdad, que ellos se estaban alejando del evangelio de Cristo por seguir el judaísmo y por seguir la ley de Moisés. Y por tal cosa los gálatas cambiaron de actitud con Pablo después de haberlo tratado muy bien. En tercer lugar, los siguientes versos, el verso 17 y verso 18, muestra una señalización de los falsos maestros infiltrados. En el verso 17 dice, ¿tienen celo por vosotros? Pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros, para que vosotros tengáis celos por ellos. En el verso 17,
algunos se ganaban el corazón de los creyentes o de los gálatas para separarlos de sus líderes naturales. Esta es una actitud de aquellos que se habían infiltrado. Si metían la cizaña, metían un mal mensaje a los creyentes para alejarlos de sus líderes fundadores, en este caso el apóstol Pablo. Y en el verso 18, bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Es decir, había una muestra de elogios hacia los líderes naturales. Es decir, estos creyentes o estas personas, estos falsos maestros, elogiaban y alababan al apóstol Pablo cuando estaba presente, pero en su ausencia hablaban en contra de él, hablaban a sus espaldas. Entonces vemos en estos dos versos la señalización de falsos maestros infiltrados que querían dividir la iglesia en Galacia y querían perjudicar. En cuarto lugar, vemos los últimos versos del 19 al 20. Vemos una disposición. Pablo manifestaba su disposición de querer ayudar en el crecimiento espiritual a los creyentes. Versos 19 y 20, y dice que estoy dispuesto a sufrir como el trabajo de una mujer de parto, hasta que Cristo sea formado en cada uno de ustedes. Dice, hijitos míos, con mucho cariño los trata, con el diminutivo de hijitos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Dice aquí el pasaje, Pablo decía que él estaba dispuesto a sufrir por ellos, hasta que Cristo fuera formado en cada uno de ellos, hasta que ellos crecieran en Cristo. Y este deseo de ayudar a los creyentes siempre estuvo en Pablo, pero existía la imposibilidad de que había una lejanía. Dice, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pero estoy perplejo en cuanto a vosotros. Es decir, la ausencia no le permitía a Pablo hablarle de otra forma o hablarles directamente el mensaje que estaba predicando. Entonces vemos en este párrafo, vemos estas cuatro verdades: la preocupación de Pablo por los que quieren alejarse del evangelio, el pensamiento de cambio por las personas o las personas al decirles la verdad, y vemos la señalización de los falsos maestros infiltrados que querían separar a los creyentes de los líderes naturales, y vemos la disposición de Pablo siempre en ayudar, es decir, que estaba dispuesto a sufrir en la formación de los creyentes en la iglesia de Galacia. Entonces, a manera de principios, podemos aprender algunas cosas. Si el evangelio es completo para nuestra salvación, no se le puede añadir nada para ganar el favor de Dios, ya que Cristo lo hizo todo por nosotros. No podemos mezclar el evangelio con otras doctrinas. En Cristo estamos completos. En segundo lugar, no debemos enseñar la verdad a nuestra conveniencia, no acomodar ni disfrazar la verdad para no crear malestar en otros. Es decir, no, yo voy a decir la palabra media o esta verdad media porque no quiero molestar a ciertas personas, porque ellos dan mucho beneficio a la obra o a la iglesia. No, hay que predicar siempre la verdad. En tercer lugar, nuestro objetivo es que los creyentes que formamos crezcan y reflejen el estilo de vida como el de nuestro Señor Jesucristo. Y en cuarto lugar, el falso predicador o el falso maestro siempre busca infiltrarse en las iglesias. Es decir, el falso no gana nuevas almas para Cristo. Siempre busca creyentes que ya están en las iglesias, creyentes de otros líderes, e influye para dividir y separar a los creyentes de sus líderes naturales o de sus pastores. Estas son verdades de este párrafo. Es un párrafo muy completo, extenso, quizás complicado, pero nos enseña estas grandes verdades a cada uno de nosotros. Así que la exhortación es: cuidado con pretender volver a los errores doctrinales del pasado. Al contrario, mantengámonos firmes en el evangelio de Cristo. Amén. Que Dios les bendiga. La Iglesia Evangélica Libre Central presentó Un Momento con la Palabra, con el pastor maestro Guillermo Anse.